Por medio de este trabajo intentaremos persuadir al público del Grupo Primero E del Instituto de Ciencias de la Educación esta nueva normalidad virtual y que en base a ello nos manifestaron sus inconformidades, sus ventajas y desventajas, algunas de sus experiencias al estar estudiando a la distancia, por medio de una computadora y de programas, para lograr estar comunicados con sus compañeros y maestros. La obra por excelencia que ha sido constantemente citada sobre los primeros intentos de elaborar las bases teóricas de la educación a distancia, en el libro del Dr. Killian llamado 6 teóricos de la educación a distancia, que fue publicado en el año 1983, como se basan en los principios diferentes de la partida. Estas teorías recibieron denominaciones diferentes. A pesar de estas publicaciones y estudios teóricos, Killian subraya que los esfuerzos que se realizaban en la educación a distancia estaban fundamentalmente en plano práctico, y que las bases teóricas de la educación a distancia eran frágiles. Las ideas de Peters de caracterizar la educación a distancia como un proceso similar a los de una industria han sido expuestos de una forma más desarrollada que otras expresiones teóricas. Para Peters, la educación a distancia es una forma indirecta de instrucción y considerada una estructura didáctica que puede ser mejor establecida desde los principios industriales, especialmente aquellos de productividad, división de trabajo y productividad masiva. Este análisis de Peters de la educación a distancia como una forma industrializada de enseñanza y aprendizaje se le calificó de teoría, con lo que el propio Peters no ha estado de acuerdo. Parte metodológica. Nuestra población, para sacar dichos resultados con la encuesta, es para 25 compañeros. La encuesta de los alumnos cuenta con 10 preguntas cerradas y una pregunta abierta, preguntando principalmente su opinión, calificándose a sí mismos y al ambiente que estamos viviendo. Como podemos observar, en la primera gráfica hicimos la siguiente pregunta. ¿Tienes acceso a un dispositivo propio para estar en las clases en línea? Para lo que un 96% equivalente a 24 personas respondieron que sí. Un 4% equivalente a una sola persona respondieron que su dispositivo es prestado. Un 0% equivalente a 0 personas respondieron que no y un 0% equivalente a 0 personas respondieron que es prestado. De igual forma, como pueden observar en la gráfica número 2, hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué dispositivo usas para las clases a distancia? Para lo que un 44% equivalente a 11 personas respondieron que usan una computadora portátil. Un 12% equivalente a 3 personas respondieron que usan una computadora de escritorio. Un 8% equivalente a 2 personas respondieron que usan una tableta. Y un 36% equivalente a 9 personas respondieron que usan un smartphone. En la gráfica número 3 preguntamos ¿cuánto tiempo le dedicas al día en promedio a la educación a distancia? Para lo que un 16% equivalente a 4 personas respondieron que le dedican de 1 a 3 horas. Un 24% equivalente a 6 personas respondieron que le dedican de 3 a 5 horas. Un 40% equivalente a 10 personas le dedican de 5 a 7 horas y un 20% equivalente a 5 personas le dedican más de 7 horas. En la gráfica número 4 preguntamos que qué tan efectivo ha sido el aprendizaje a distancia para ellos, para lo que un 8% equivalente a 2 personas respondieron que no ha sido efectivo en lo absoluto.
Un 44%, equivalente a 11 personas, respondieron que ha sido ligeramente efectivo. Un 48%, equivalente a 12 personas, contestaron que ha sido moderadamente efectivo y nadie, o sea, un 0%, equivalente a 0 personas, dijo que ha sido muy efectivo. En la gráfica número 5 preguntamos, ¿qué tan útil ha sido la universidad al ofrecer recursos para aprender en casa? Para lo que un 4%, equivalente a una sola persona, respondió que para nada es útil. Un 40%, equivalente a 10 personas, respondió que era ligeramente útil. Un 44%, equivalente a 11 personas, respondió que era moderadamente útil y un 12%, equivalente a 3 personas, respondió que es muy útil. En la gráfica número 6, preguntamos, ¿qué tan estresante es para ti la educación a distancia durante la pandemia del COVID-19? Para lo que un 8%, equivalente a 2 personas, respondieron que para nada es estresante. Un 28%, equivalente a 7 personas, respondieron que es ligeramente estresante. Un 60%, equivalente a 15 personas, respondieron que es muy estresante. Y solamente un 4%, equivalente a una sola persona, respondieron que es extremadamente estresante. En la gráfica número 7 preguntamos, ¿disfrutas aprendiendo a distancia? Para lo que un 0%, equivalente a 0 personas, respondieron que sí, absolutamente. Un 52%, equivalente a 14 personas, respondieron que sí, pero les gustaría cambiar algunas cosas. Un 28%, equivalente a 6 personas, respondieron que no, hay bastantes desafíos. Y un 20%, equivalente a 5 personas, respondieron que no en lo absoluto. En la gráfica número 8 preguntamos, ¿estás satisfecho con la tecnología y el software que utilizas para el aprendizaje en línea? Para lo que un 4%, equivalente a una sola persona, respondió que para nada está satisfecho. Un 64%, equivalente a 16 personas, respondió que está ligeramente satisfecho. Un 32%, equivalente a 8 personas, respondieron que están muy satisfechos y un 0%, equivalente a 0 personas, respondieron que están extremadamente satisfechos. En la gráfica número 9 preguntamos, para ti, ¿qué tan importante es la comunicación cara a cara mientras aprendes a distancia? Un 0%, equivalente a 0 personas, respondió que para nada es importante. Un 24%, equivalente a 6 personas, respondió que es ligeramente importante. Un 48%, equivalente a 12 personas, respondió que es muy importante. Y un 28%, equivalente a 7 personas, respondió que es extremadamente importante. En la gráfica número 10, preguntamos, ¿qué tan pacífico es el ambiente de tu casa mientras aprendes? Para lo que un 8%, equivalente a 2 personas, respondieron que para nada es pacífico. Un 60%, equivalente a 15 personas, respondieron que es ligeramente pacífico. Un 28%, equivalente a 7 personas, respondió que es muy pacífico. Y un 4%, equivalente a una sola persona, respondieron que es extremadamente pacífico. Hipótesis. En base a las dificultades que presenta nuestra población al estudiar por medio de clases virtuales, planteamos la siguiente hipótesis, que es la hipótesis alternativa, que dice que la nueva modalidad de clases a distancia o virtuales influye a que las calificaciones que obtendrán los alumnos sean más altas que si estuviesen en clases presenciales. Por su contraparte, también se generó una hipótesis nula que dice que la modalidad de clases a distancia o virtuales afecta a que las calificaciones que obtendrán los alumnos sean más bajas que si estuvieran en clases presenciales.
Se llevó a cabo la realización de una encuesta preguntando los promedios de tercer semestre cuando todavía se encontraban en clases normales presenciales y el promedio final del último semestre de bachillerato cuando se comenzó lo de la pandemia y tuvimos que recurrir a las clases virtuales. Posteriormente se realizó una prueba T para definir si se aceptaba o si se negaba la hipótesis alternativa. Como el valor de la significatividad es mayor a 0.5, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la nula. Por lo tanto, las clases virtuales no afectan en que los alumnos tengan altas calificaciones. Llegamos a la siguiente conclusión. La educación a distancia se refiere a todas las formas de estudios flexibles que no demandan la presencia física del profesor y del alumno en un mismo lugar, pero, sin embargo, ellos se benefician desde el inicio del proceso educativo o formativo. Este entorno educativo espera que el alumno realice su tarea de aprendizaje de forma independiente, y los materiales de los cursos concretos deben contener los conceptos de la enseñanza, así como las oportunidades de integración que normalmente existen en el aula, y una enseñanza cara a cara. Asimismo, le echamos un vistazo a los alumnos de primero E del Instituto de Ciencias de la Educación que se desempeñan en esta modalidad.